Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos en estas audiciones y esta televisión de la universidad en relación a los estudios de los Salmos, el libro de Salmos. Han sido maravillosos y cada vez pareciera que van creciendo, como se dice en la música, ¿no es cierto? Suave han empezado, pero ahora ya es grandioso el observar cómo el salmista se está dirigiendo a Dios, cómo nos está ayudando a comprender la misericordia de Dios, cómo nos está abriendo el camino para decir: no estás perdonado, Dios quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere que tengas una vida feliz y lógicamente al final darte la eternidad para vivir. Pero ¿cómo se vive con inteligencia esos momentos? ¿Cómo se vive con sabiduría? Vaya que interesante, ¿no? Vamos a estudiar algo de esto en esta oportunidad. Así que son bienvenidos. Bienvenido, Pastor Gente. ¿Cómo está? Bien, gracias Raúl. Muy bien, gracias a Dios. Y agradecido del Señor también porque, como decía Raúl, estamos estudiando los salmos. Son 150 salmos, largos y pequeños. En esta semana nosotros vamos a estudiar parte del Salmo 119, que es el salmo más largo de todos, y a la vez el capítulo, podemos decir, más largo de toda la Biblia. Y los salmos nos enseñan, ya nos animan. Hemos visto varios aspectos de la divinidad de nuestro Dios, de su misericordia, pero esta semana vamos a estudiar acerca de cómo nos enseñan los salmos a vivir con sabiduría. Dice el Salmo 40, el versículo 12, enséñanos a contar, o enséñanos a obrar, o enseña a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón, dice, sabiduría. Claro. Ahora, aquí esto es como para pensarlo, mira, Luis, en relación a lo que significa el salmista. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué significa contar? Contar 1, 2, 3, sería contar, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente el Salmo 90, versículo 12, es un salmo de Moisés. Aquí nos dice: oración de Moisés, varón de Dios. Moisés le pide al Señor en oración: enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto nos está diciendo de que la vida humana es un lapso que tiene un comienzo y tiene un fin aquí en la tierra. Tenemos una cantidad de años, tenemos una cantidad de tiempo para hacer todo lo que hay que hacer, que nos parece hacer. Sin embargo, no todas las personas del mundo actúan con sabiduría para administrar el tiempo que Dios nos concede. Y el Señor a los cristianos nos pide que nosotros analicemos nuestra vida, miremos hacia el futuro, miremos al presente, aprendamos del pasado, contemos los días porque no nos queda mucho, es corta la vida. Eso dicen todos cuando ya pasamos los 60, 50 años, nos damos cuenta que es corta la vida. Sí, porque si uno mira la edad del ser humano, bueno, la Biblia dice 70 y los más robustos 80, dice, pero hoy día la raza humana está viviendo un poquito más de 80, está llegando a 90 y 100, pero cuando uno dice calidad de vida, ahí hay que restarle muchos años en realidad. Pero aquí está diciendo que si en este momento tú estás escuchando quizás estos audios, estás escuchando este video, viéndolo, ¿qué vas a hacer después? Ese conteo, ese momento después de eso, o a lo mejor lo cortaste porque te llegó un mensaje a tu WhatsApp, a tu teléfono, y te quedaste allí y ahora ese te trajo sabiduría para después. Claro, yo pensaba en ese tema, Raúl, y me hacía la pregunta: ¿qué es lo que es sabiduría para vivir? Y es una pregunta difícil, pero algunas cosas sacamos en conclusión. Por ejemplo, sabiduría para vivir es sembrar para el bien, es actuar bien, es tener un comportamiento adecuado de acuerdo a la santa ley de Dios, a los mandamientos de Dios, es tratar de ordenar la vida de tal manera que nosotros le hagamos bien a las personas y no le hagamos daño, que seamos una contribución.
para la sociedad, una contribución para la familia, que podamos ser un aporte. Y no solamente para las personas, sino para Dios. Mira, estaba reflexionando que a veces nosotros, el tiempo que usamos para atender nuestro celular nos iguala con un tiempo de excelencia en cuanto a no leer los salmos. Porque una cosa es leerlo, hay mucha gente que se conoce la Biblia entera y tiene una vida que no es de misericordia quizás. Entonces, el mensaje que Dios otorga a nosotros, hoy día si tuviera que el profeta escribirnos, a lo mejor nos diría, mira, el tiempo que estás usando quizás con tu celular no es el mismo que estás usando para conversar conmigo. Entonces, aquí el salmista, el Salmo 119 dice, bienaventurado. ¿Qué es el bienaventurado? Es alegre, el feliz, el contento, que consigue esa cosa del corazón que lo hace vitalizar el corazón. Dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Mira, y yo siempre digo, veamos las palabras, porque una cosa es bienaventurado, la siguiente es íntegros de camino. ¿Qué significa íntegros de camino? Que si yo voy en camino de aquí en caso nuestro de la Universidad de Chillán, voy caminando, sí. ¿Cómo soy íntegro allí? O sea, no está hablando de ese camino, sino el camino de la vida que yo estoy llevando, que sea íntegro, que si alguien me pregunta algo, la respuesta sea correcta. Si necesita ayuda, sea la que yo le tengo que dar y no la excusa que tengo que darle. Claro, precisamente, como tú decías, hay muchas personas también que no les gusta el Salmo 119, porque habla de mucha perfección, habla de una persona que le gusta hacer el bien, que le gusta guardar los mandamientos, que se goza en los estatutos de Jehová, en los preceptos, que lo hace con ánimo, con alegría. Y precisamente este Salmo es lo que nosotros como cristianos debiéramos sentir respecto a la ley de Dios. La ley de Dios para nosotros no es una enemiga, no es una ley condenatoria, sino que tenemos que amar los mandamientos de Dios y gozarnos en cumplirlos. Sabemos que no lo vamos a cumplir perfectamente porque la raza humana tenemos nosotros el pecado dentro de nosotros, tenemos tendencias al mal. No obstante, debemos meditar en la ley de Dios y buscar esa alegría de arreglar nuestra vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Lo que pasa es que para que ese camino sea íntegro tenemos que tener un parámetro, y el parámetro es la ley de Dios. Este salmo va a hablar de la ley de Dios, que es su delicia, que sé yo, una felicidad. Cuando miro lo que tú dices, oye, extraordinario. Ese sentimiento, en ese caminar de la vida, el siguiente minuto, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser íntegro o va a ser de gusto para mí, para deleite personal y no para ayudar? Porque tú dices, no les gusta porque habla de una perfección. Pero resulta que cuando nos acercamos a esa perfección, el resultado nos da alegría, nos da felicidad, nos da tranquilidad. No sé si a ti te pasaba que a veces por hacer el bien, aunque no lo necesitabas, no lo pensabas, hiciste el bien y cuando lo hiciste, pudiste sentir algo que no lo sentías antes. Una satisfacción. Claro. Poder ayudar a alguien, ser la mano que se tendió para sacar a una persona de donde estaba. Y eso no se consigue con leyes, con dogmas, con actitudes, sino eso se consigue con un entrenamiento que se ha tenido, como lo tuvo el salmista, con Dios en su relación, para ayudar a una persona. Claro, la persona que medita en la ley de Jehová, que disfruta de los mandamientos, que se alegra de los testimonios de Dios, exalta su propia moral. Porque todos nosotros, si no tenemos educación, podemos hacer muchas cosas equivocadas y cosas malas. Pero la moral se eleva y llegamos a ser mejores personas. No nos damos cuenta. Tal vez siempre pensamos que estamos al debe, porque así nosotros nos analizamos con la ayuda del Espíritu Santo. Siempre nos falta. Pero la moral se elevó. Estamos creciendo en el Señor.
Fíjate que el Salmo 90, yo lo he usado muchas veces y he reflexionado sobre él. Enséñanos a contar nuestros días, eso que vivimos al segundo, que traigamos al corazón sabiduría. No sé si a ti te ha pasado o en este momento a lo mejor recuerdas y dices, me hubiese gustado nunca haber hecho eso. Porque de improviso alguien, oye, estos son perfectos. No, no, si somos seres humanos como el salmista, que el salmista, bueno, escribió sus faltas lamentablemente, pero no debería haber hecho nunca, haber tomado ese camino, esa decisión, haber dicho esa palabra. Bueno, creo que no hay ser humano que no tenga esos pensamientos, ¿eh? Porque si hubiésemos hecho todo bien, no tendríamos de qué arrepentirnos, pero el arrepentimiento nuestro debe ser permanente y continuo, porque la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero el texto en original dice, si alguno por algún motivo peca o por alguna circunstancia, pero ya especial, tenemos un abogado. Y en la medida que nosotros nos mantenemos tomados de la Biblia, tomados del Señor, pecamos menos, como dice Juan. El que está en él no peca. Pero es algo que el Salmo 103 nos menciona nuestra condición, dice el verso 14 del Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Qué triste la realidad humana como somos nosotros. ¿Sabe que he estado pensando, no como Dios, ¿no? Sino cómo piensa Dios en relación al ser humano? Porque Él está atendiendo toda su creación. Y ya conversábamos que hay una galaxia que se llama NG, no sé cuántos, Z11, algo así, que está a 13.400 años luz. Y uno dice, no, es imposible yo entenderlo. O sea, se demoró 13.400 años luz en llegar la luz a nosotros. O sea, ¿cuándo fue creado? Y esa la está atendiendo. Pero también entiende esto que pareciera tan insignificante el ser humano. Porque vuelvo a repetir aquí, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, esto es limitado al ser humano, lo ha sido refugio. Antes que nacieran los montes, fíjate, y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y cuando habla de que tú eres Dios, está hablando del Dios que tiene misericordia, que escucha y que oye, como lo hemos conversado en otra oportunidad. Interesante ese parámetro, esa idea que el salmista tiene realmente de Dios y que debería ser tenerlo nosotros también, porque es el mismo Dios que está actuando ahora. Cierto. Porque si nos deslizamos, Dios está atento a levantarnos. Pero hay un detalle, quizás si hemos caído, no hemos tropezado, hemos actuado mal y nos hemos arrodillado, creamos que Dios nos ha perdonado. Quizás en nuestra mente esté el recuerdo ingrato, pero Dios va a hacer de alguna manera que ese recuerdo se vaya oscureciendo cada vez más, en la medida en que nosotros vamos arrepintiéndonos de eso que cometimos y que ojalá nunca volvamos a repetirlo. ¿Qué otro salmo miramos? La prueba de su amor. Estaba pensando allí lo que eso significa. El Salmo 81, mira, estaba pensando, no sé si tiene allí, uno mira los salmos y dice, ¿con qué sabiduría escribieron esta gente y realmente para llegar a estos conceptos? Mira, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. ¿Cuál es esa idea de que Dios está con nosotros como fortaleza? Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Lógicamente está haciendo alusión a las fiestas que tenía el pueblo de Israel. Claro, y como dice
esta lección en su título Dios prueba al ser humano. En realidad, en la vida en este mundo es una prueba continua. Dios prueba nuestros corazones, nuestros pensamientos, propósitos, nuestra generosidad, nuestro egoísmo. Y hay una razón por la cual Dios prueba a los seres humanos, que es restablecernos para que lleguemos a tener la imagen de Cristo, la imagen de Dios, que es la meta final, porque eso significa perfección. Y el Salmo 95:7 nos dice allí que nosotros somos pueblo de su prado, ovejas de su mano. Es decir, tenemos un Dios que nos trata como rebaño, nos está perfeccionando. Y luego dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque a veces se nos endurece el corazón. Y hay mucha gente que abandona la fe, abandona la perseverancia, porque se le endureció el corazón. Ojalá nunca eso ocurra. Hay que cuidar el corazón, cuidar la limpieza, porque nunca debemos desanimarnos para llegar a pensar que ya no tenemos esperanza y que no existe un Dios, como lo hemos estado estudiando, que tiene misericordia de nosotros. Estaba pensando en esas expresiones, no endurezcas tu corazón. Hay un incidente que se dio en un lugar llamado Meriba, donde se provocó a Dios. Claro. Y fue terrible porque tentaron a Dios y clamaron creyendo que ellos se morían cuando tenían un Dios tan poderoso que lo demostró de todas maneras. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú hablas de prueba, la prueba no es para que Dios tienda, sino para que nosotros entendamos. Claro. Y es allí donde a veces los límites de Dios no son los nuestros. Va el problema, va la angustia y uno dice, Señor, ¿cuándo me responde? Y a lo mejor ya Dios respondió. Sí. No hemos percibido quizás la respuesta de Dios. Y de hecho, no sé si 2 millones de personas se ponen en un desierto y no tienen agua. Sí. Sería fácil decirle, Señor, ¿por qué lo trajiste aquí? Y la pregunta, como decía Raúl, ellos hacían la pregunta, ¿está Dios con nosotros o no? Claro. Porque esa es una pregunta que le puede ocurrir a cualquier persona. Me están pasando cosas, ¿está Dios conmigo o no? Y ellos decían, parece que Dios se fue. Y endurecieron el corazón. Y Dios estaba. Se había demorado en darles agua por una razón específica, para que ellos confiaran en Dios, clamaran al Señor, revisaran sus corazones. Pero Dios no es que estaba demorándose. Y fíjate, pensando en esa misma idea, uno podría decir, Dios los podría llevar a donde hay agua, donde haya fuentes de agua, pero los llevó a un lugar donde no había, ¿para qué? Y aquí viene la reflexión que tiene que darse, que a veces Dios nos mete en el desierto para mostrar su gloria, para mostrarnos que nos ama, para mostrar que nos quiere, para demostrar que Él quiere darnos solución a nuestro problema. ¿Y cuál fue la solución? La que Dios tenía, porque es imposible que de una roca salga agua. Y se dice que esa roca era Cristo, directamente dándole agua a esos que estaban sedientos. Ahora, hoy día, quizás no tengamos la necesidad de la sed, pero sí de una sed espiritual. Y yo creo que deberíamos recurrir a la roca que es Cristo, y de esa roca que es Cristo van a salir manantiales de agua viva que van a hacer florecer nuestra vida espiritual. El salmista ha venido conversando acerca de la situación de que él fue infeliz justamente por algunas cosas que hizo, y como recomendación nos dice a nosotros que no sembremos en ese camino iniquidad, pecado, porque nos va a traer cosas nefastas en nuestra vida, en nuestro camino al futuro. Dios nos puede perdonar porque hay un camino que podría ser muy engañoso para nosotros. Y el Salmo 141 tiene algunas expresiones muy hermosas. Insisto que aquí hay palabras que son fundamentales. Por ejemplo, pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Yo quedé pensando cuando veía esto, pon guarda mi boca. ¿Cuántas veces? Bueno, algunos dicen que uno debería a veces contar hasta 10.
antes de responder una pregunta que podría ser hiriente quizás. Pero aquí dice, que el Señor le ponga guarda a la boca y guarda la puerta de mis labios. Sí, precisamente esa es parte de la sabiduría de los salmos, porque todos los seres humanos tenemos palabras que podrían herir a personas, decir palabras sin tacto, sin discreción, palabras desequilibradas. Y David se preocupaba por esto, porque este es un salmo de David, dice ahí el título, oración a fin de ser guardado del mal, es un salmo del rey David. Guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Es decir, los impíos tienen su mundo con sus deleites y sus gozos, y David le dice, yo no quiero comer de los deleites de los impíos, guarda mi lengua, guarda mi corazón. Que debiera ser una oración nuestra todos los días, porque tentaciones hay, malos caminos también hay, y aquí este salmo nos habla del destino del camino de los malos, y cuando habla de camino es una tendencia, es algo habitual, es una tendencia al mal continua y alimentada. En cambio, los hijos de Dios están luchando contra esas tendencias y eligen el buen camino. A veces nosotros somos, digamos, no nosotros los que hacemos, sino nos vienen a veces algunas declaraciones que alguien nos dice y que nos hieren, que son fuertes. Sí. Y puede que tengan razón. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? En saber mantener la tranquilidad y pedir a Dios que le dé la respuesta adecuada a eso que, siendo cierto, me está ofendiendo o me está haciendo daño en mi vida. Porque a veces podría ser alguien que nos diga, ¿y quién eres tú cuando te conocí, lo que hiciste en tal y tal parte? Claro, y precisamente me estoy recordando de un momento que yo fui testigo de alguien que ofendió a otro en un grupo de personas que estaban ahí. Y lo ofendió con palabras muy duras durante unos 5 a 7 minutos más o menos. Y le dijo muchas cosas. Y la persona que recibió todo eso en medio de todo el grupo no dijo nada y siguió comentando otras cosas y como que no le había dicho nada. Pasó como 1 hora y media que terminó la reunión, todos quedaron un poco preocupados, expectantes, quién iba a decir algo, qué pasó. Y después de 1 hora parecía que todo estaba normal. Ya como que se habían olvidado lo que había dicho. Y al término de la reunión se levanta uno de los que estaba allí presente y dice, bueno, vamos a orar al Señor. Era una reunión cristiana. Vamos a orar al Señor, pero antes de orar, como tenemos que ser hermanos unidos, yo ruego a esta persona que le pida perdón a la otra persona que ofendió, antes de orar. Y todos quedaron así, y esa persona no tuvo más recursos, seguramente pensó en esa hora que había hecho mal, porque uno a veces se da cuenta después de que habla, uno se da cuenta. Y esa persona dijo, bueno, yo, discúlpeme, me equivoqué, dije cosas que no debía, perdóneme por favor. Muchas gracias, hermano, ahora vamos a orar. Y se terminó la reunión. Bueno, ese fue un buen momento, ¿te fijas? Sí. Pero a veces, si ese momento hubiese sido una respuesta a lo que se le dijo, a lo mejor la confrontación habría sido un desastre en la reunión, no habría habido esa oración, cómo habrían quedado los hermanos. ¿Te fijas cómo ese camino que dice acá, el engaño del mal camino, lleva como una ola que va creciendo, como una bola de nieve que se va desplazando y va creciendo y va haciendo sus destrozos? Eso es lo que debería cuidar y eso es lo que el salmista está diciendo aquí en realidad. Ahora, el Salmo 1, verso 1 al 3, podrías leerlo, Raúl. ¿Sabes? Estaba pensando en ese salmo porque a mí me quedó
Yo incluso me parece que he predicado acerca de este salmo, porque aquí hay unos pasos que el salmista deduce, porque está hablando de la sabiduría de la vida recta del ser humano, ¿no es cierto? Y él dice, bienaventurado, esta bienaventuranza la tiene muy arraigada el salmista. Feliz es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa primera parte a mí me ha hecho reflexionar de la siguiente manera, porque dice aquí, bienaventurado el que no anduvo. Para andar Hay que estar al lado. hay que estar al lado y conversar con él, ¿no es cierto? Pero conversar de tal manera que la conversación no sea la agradable a Dios. Claro, a mí me llama la atención ese texto también porque, es decir, uno debe apartarse del consejo de los malos, apartarse del camino de los pecadores, no sentarse con los burladores. O sea, este salmo nos está diciendo, no te juntes con estas personas, no andes con ellos, no te hagas amigo de ellos. ¿Es eso lo que quiere decir el salmo? Ahí yo difiero un poquito porque este andar es cuando tú estés en comunión con lo que estás conversando. Sí, Pero si tú tienes una conversación que no está de acuerdo a la palabra de Dios y ahí el andar se transforma ahora en una discusión acerca de esa situación, entonces ya no andamos en el camino, el mismo camino. Pero a mí lo que me gusta más todavía, porque habla de sentarse. Ya no es caminar, sino quedarse quieto en la conversación trivial. claro. Y otra cosa, hay muchas personas en el mundo que han tenido malos consejeros, mala formación, malos amigos, y se han formado con una cultura de inmoralidad, de corrupción, de maldad. Es por eso que el Señor invita a quienes puedan entender la palabra de Dios a apartarse de ese mal camino, porque hoy en día ese mal camino se publica en la televisión todos los días. Todos los días vemos noticias trágicas de personas que tienen malas costumbres, malos accionar. Y esto va en aumento no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Es por eso cuán importante es fomentar una vida correcta, una vida del bien. Por eso que el salmista parte diciendo justamente ese, no se sentó con ellos, no solamente no anduvo, porque él le dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, o sea, no se ha detenido a apoyar la conversación malsana, mal vista, que degrada a las personas y degrada a Dios. Sino, y aquí viene la expresión, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿cuál es la felicidad de él? Dice, la felicidad es que este va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Nunca se va a secar, va a dar su fruto, sus flores serán hermosas, sus hojas estarán verdes siempre. Es decir, va a haber un resultado de seguir los caminos de Dios, un resultado positivo, bueno, bendecido. Como dice aquí, será persona que va a dar su fruto en su tiempo, porque tendrá la bendición de Dios de haber elegido el camino de Jehová, de la ley de Dios, del Evangelio de Jesucristo, y es una siembra para vida eterna. Quizá usted está pensando, bueno, yo tuve malos consejeros, anduve en malos caminos, y no me puedo sacar esto de la mente, y yo creo que ya estoy como perdiéndome la bendición de Dios. No, siempre hay una respuesta. Si usted mira la vida de David, no sé si usted se podría comparar con él, pero él fue un asesino, una persona que violó, una persona que mató mucha gente, incluso se le prohibió a él edificar el templo porque había derramado mucha sangre. ¿Qué no hizo? Pero es un hombre que se convirtió, que anduvo en malos caminos, pero tomó el camino recto y su vida ahora es un ejemplo para nosotros seguir. No se desanime. Busque al Señor. Leas alguno de estos salmos. Deleites en la ley de Dios. Será delicia
y el resultado de su vida será felicidad. Que el Señor lo acompañe y lo bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.